Hola a todos y a todas los hermanos que están ahí en casa, que están viéndonos en esta hora por nuestro canal YouTube, donde ahora estamos iniciando nuestra celebración dominical. Eres bienvenido. Te invito a que estés muy cómodo ahí donde estás sentado con la familia, los amigos, escuchando la verdad del Evangelio en medio de nosotros, y donde pedimos a Dios que nos bendiga hoy a través de nuestra celebración dominical. Dios te bendiga. Bienvenido. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes. Bien, estamos en la Semana Mayor, la Semana Santa, y hoy, domingo de resurrección, recordamos la muerte y la resurrección del Señor juntos en casa, pasando la Semana Santa en casa. Quédate en casa y pedimos que la gracia de Dios nos bendiga en este día, nos acompañe con su gracia. El poder del Espíritu de Dios esté en medio nuestro, allí donde nosotros estamos, escuchando
el glorioso Evangelio en este día. En la Semana Mayor, cada año recordamos la muerte y la resurrección del Señor, pero este debe ser insistentemente todos los días de nuestra vida. Tenemos que recordar la muerte y la resurrección del Señor. Además de predicarlo en la Semana Mayor, en medio de nuestras comunidades cristianas, las iglesias, además de recordar todo esto, recordar lo que hizo el Señor por nosotros en la cruz, es interiorizarlo y llevarlo en nuestra vida todos los días de nuestra vida. Es decir, que debe ser práctico en nosotros todos los días de nuestra vida. Es decir, tenemos que memorizar y recordar este gran evento magnífico que Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por todos nosotros en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Ahora, yo te quiero llevar a pensar bajo esta idea, y tiene que ver con esto. Recordamos la muerte y la vida del Señor, donde Él tuvo la victoria sobre la muerte y pasó a la vida eterna para nuestra salvación. Yo te quiero llevar a un texto precioso de la Escritura que está registrado, la historia del primer sermón de Pedro, donde 3,000 personas se convierten en la primera predicación de Pedro, después de que el Señor asciende al cielo. En el contexto del Pentecostés, Pedro predica y 3,000 personas se convierten al Señor. Vamos a ir a Hechos, capítulo 2, versículo 21 al 40, en estos momentos. Y dice la palabra del Señor: y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo, y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos,
¿Qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Oremos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia en medio de nosotros. Pedimos que esta verdad del Evangelio llegue a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, y nos lleve a un arrepentimiento y fe todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a aplicar esa verdad, Señor, en medio de nuestro pecado, en medio de que somos pecadores, Señor. Aquí estamos estos pecadores delante de ti, teniendo sed de tu palabra, Señor, teniendo sed de tu verdad y diciéndote: Señor, ven y cambia y transfórmanos con el poder del Evangelio. Venga a nuestro corazón, venga a nuestra vida. Espíritu Santo, venga a nosotros en esta hora y que todos corramos hacia el Salvador. Ven con tu gracia, Señor. Necesitamos y mucho de ti, necesitamos del Evangelio, y solo el Evangelio puede obrar en el corazón de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué gran verdad del Evangelio tenemos nosotros en este día de hoy, allí donde estamos sentados escuchando la predicación del Evangelio, cada uno de nosotros, donde esta idea, bajo esta argumentación, recordando la muerte y la vida del Señor, donde Él tuvo la victoria sobre la muerte y pasó a la vida eterna para nuestra salvación. Quiero hablar sobre tres aspectos importantes que tienen que ver: primero, la muerte; segundo, la vida; y tercero, Cristo salva. Solo Cristo salva. Solo en Él hay salvación. Quiero hablarte de ellos tres, pero en esos momentos podemos detenernos ahora a mirar un poco el panorama de todo este texto precioso de la Escritura. Resulta y acontece que en esta historia o en esta narración observamos a Pedro. Y Pedro está dando su primer discurso a los judíos, hablando de la crucifixión del Señor, hablando de la muerte del Señor, pero hablando también de la vida del Señor. Y le preguntan a Pedro: hermanos, ¿qué debemos hacer? Quizás es una de las preguntas que nosotros tenemos. ¿Qué debemos hacer al escuchar tremenda predicación, tremendo discurso de Pedro? Este es fenomenal, este discurso. Es un discurso interesante porque Pedro está hablando en el contexto del Pentecostés. Pedro está hablando del Pentecostés después de que, si miramos un poco Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo de Hechos nosotros notamos cómo Lucas escribe Hechos de los Apóstoles y cómo está narrando la historia del Señor antes de ascender. Pero también observamos que antes de ascender, Jesús está sus últimos días con sus discípulos después de que resucita. Jesús se sienta con sus discípulos a comer juntos, a compartir juntos. Jesús a enseñarle todas las cosas. Después de su resurrección, donde se le aparece a los 11 discípulos, se le aparece a ellos, está con ellos, los entrena, los capacita, porque viene un gran avivamiento. Recuerda que después de que Jesús asciende al cielo, viene un gran avivamiento. Los apóstoles no saben qué hacer, estaban tristes, estaban preocupados. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vemos una pregunta en el texto donde estamos estudiando, que los judíos están diciendo, los expectantes están diciendo a Pedro: ¿qué debemos hacer? Aquí los
discípulos están preguntándole a Jesús, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Quién va a estar con nosotros? Y Jesús les promete el Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estará con ustedes, pero es necesario que yo ascienda al cielo. Así sucede en el capítulo 1. Jesús asciende al cielo. Jesús se va al cielo. Y aparece en esta historia un varón que le dice a sus discípulos, así como ustedes lo han visto irse, ascender al cielo, así regresará por segunda vez. Así vendrá por segunda vez. Entonces, Galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera como lo han visto irse. Así será. Él vendrá. Cristo vendrá nuevamente por su iglesia. Y de eso estamos seguros, porque la palabra sí lo registra. La palabra es veraz, la palabra es eficaz, y así lo dice la Escritura y el glorioso Evangelio de que Él vendrá por segunda vez. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pedro lanza un tremendo discurso como estos? Resulta y acontece que aquí están reunidos los 120 de la iglesia del Señor. Están reunidos y llega lo prometido por Jesús. El Espíritu Santo prometido llega y empieza a moverse en medio de todos ellos, y cada uno empieza a hablar en lenguas diferentes. La llegada del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Esto es algo espectacular y algo impresionante, porque es aquí donde ellos son preparados, formados para ir y predicar el glorioso Evangelio con el poder del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Entonces, en ese texto en que estamos nosotros, vemos el derramamiento del Espíritu Santo, donde el autor está citando a Joel capítulo 2. En versículo 7 del capítulo 2, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes, sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. Esto es el cumplimiento de Joel capítulo 2. Es el cumplimiento de esta palabra, que el Espíritu Santo se iba a mover con el poder de la gracia del Padre en medio de la iglesia. Esto se llama avivamiento en medio de la iglesia. Es decir, la iglesia se empieza a avivar. Esa conversión de los 3000 de ese primer discurso tiene que ver con el avivamiento del Señor en el corazón del hombre, en el corazón del pueblo judío, y que también sería para los gentiles esta predicación del Evangelio. Esta es la antesala de las primeras iglesias que iban a ser fundadas. Esta es una de las primeras iglesias, y de aquí arranca las fundaciones de iglesias y las nuevas iglesias. De hecho, si nosotros leemos después del versículo 40, en el versículo 41 en adelante está diciendo de que así fue los que recibieron su mensaje, fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por todos los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades, posesiones, sus bienes. Todos estaban compartiendo juntos. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Es decir, la iglesia estaba reunida allí en casa. Hoy, ¿dónde estamos reunidos la iglesia? ¿En los templos? ¿Dónde estamos reunidos la iglesia hoy? Sí, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿ok? Quiero aclarar esa parte. Somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Somos más que 4 paredes. Esta es la iglesia del Señor.
Este es el templo vivo de Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Físicamente hablando, ¿dónde estamos reunidos hoy? En las casas, adorando, compartiendo el pan, exaltando a Dios, compartiendo con el hermano, compartiendo con todos, exaltando y glorificando el nombre del Señor. La iglesia sigue avanzando hoy por hoy, que somos nosotros. Nosotros somos la iglesia y seguimos caminando bajo la gracia y la dirección del Señor. Seguimos andando como iglesia, seguimos exaltando al Señor. Hoy estamos en avivamiento. Hoy estamos viviendo un avivamiento. Vidas que se están transformando, vidas que están cambiando, vidas que realmente están llegando a un arrepentimiento y fe delante de un Dios vivo y delante de un Dios eterno como el nuestro, como tal. Entonces, bajo esta idea o estos 3 puntos, me quiero enfocar por ahora en lo que tiene que ver con la muerte del Señor, recordando la muerte y la vida de Cristo. Primero, la muerte. Versículo 22. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales, prodigios. Este fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en una cruz. Es necesario que Pedro esté hablando de la muerte y la crucifixión del Señor y de que este pueblo judío lo había llevado a la cruz. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con el plan de Dios. Esto es plan de Dios, de que Cristo haya sido abofetado, maltratado en su cuerpo como tal y llevado a la cruz, al lugar llamado el Gólgota. Los que iban a la cruz eran los criminales de la época en el Imperio Romano. Eran los criminales que iban a la cruz y llevaron a nuestro Señor Jesucristo. Lo llevaron así como un criminal a la cruz del Calvario. Claro, porque era el plan de Dios de que Cristo fuera a la cruz y de que llevara todos nuestros pecados a la cruz del Calvario, de que Cristo llevara toda nuestra maldad a la cruz del Calvario, donde la ira de Dios recayó sobre los hombros de Cristo, porque Cristo estaba cargando con el peso de nuestro pecado. Cristo estaba cargando con tu pecado y con mi pecado. Todo el peso recayó sobre Jesucristo. Nosotros no correspondía estar en ese lugar, pero Jesucristo se puso en nuestro lugar. Nosotros no correspondía estar clavados allí, pero Cristo se puso en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y es esto lo que le está recordando Pedro al pueblo judío. Es esto lo que le está hablando Pedro al pueblo judío, de la muerte, la crucifixión del Señor en esta cruz. ¿Dónde lo llevaron? Lo que hicieron con Él. Recordamos nosotros que este discurso también tiene que ver porque ellos pensaron que Pedro y los demás líderes de la iglesia estaban borrachos, pensaban que estaban borrachos, pero Pedro dice: un momentico, ninguno de nosotros estamos borrachos. Y es cuando lanza tremendo discurso, la primera predicación de Pedro, hablándoles a ellos de la muerte del Señor. Veía yo al Señor, versículo 25. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Aquí el autor está citando el Salmo 16, específicamente. Está citando el Salmo 16. Veía yo al Señor, David estaba viendo al Señor. Esto es cumplimiento de la palabra del Señor, de que es el Señor Jesucristo
el que está aquí en la escena de todo. Es decir, Jesucristo es el centro de atención. Es Jesucristo el centro de atención. No somos nosotros, es auditorio el centro de atención. Está diciendo, Cristo es el centro de atención. Es decir, Cristo es el centro. Y por Cristo nosotros estamos acá. Es por su muerte en la cruz del Calvario. Es por lo que hizo por nosotros. No es por nuestros méritos. No merecemos nada. Todo es por gracia y la inmensa gracia de Dios sobre todos nosotros. Entonces, es el Señor Jesucristo el centro de atención. Y es recordando la muerte del Señor y el gran costo que tuvo Él en la cruz por ti y por mí. La pregunta es, ¿cuánto estás dando por Él acá en el ahora? ¿Qué estás haciendo por el Señor acá en el ahora? Si Él lo hizo todo por ti en la cruz, ¿cuánto tú y yo estamos dando por Él? Te dejo esa pregunta para que reflexiones. Segundo aspecto, la vida. Pasamos de la muerte ahora a la vida. Versículo 29 en adelante. Versículo 29 en adelante está diciendo: hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios lo había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes, hablando de Cristo. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin sufriera corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado todo esto sobre ustedes ahora. Ven y oye. Ven y oye. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Aquí el autor está citando el Salmo 110, versículo 1. Dijo el Señor, mi Dios, siéntate, Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. A este que ustedes crucificaron, a ese que llevaron una cruz, a ese que murió en una cruz y que estuvo en un sepulcro, Dios lo ha resucitado. Dios le ha dado vida, ha pasado de la muerte a la vida. Dios dio la victoria en Cristo Jesús. Dios nos dio la victoria a nosotros en Cristo Jesús y nos pasó de un estado de muerte a vida eterna. Antes teníamos una muerte eterna, ahora pasamos de muerte a vida eterna, porque Cristo murió, estuvo en un sepulcro y resucitó de entre los muertos, y ahora hay vida, y vida juntamente con Cristo. Tú y yo tenemos vida. No importa lo que estemos atravesando y viviendo en medio de esta crisis por esa pandemia global, no importa lo que estemos atravesando, Cristo te dio vida y me dio vida. Ahora tenemos vida juntamente con el Señor. Ahora tenemos la seguridad de la salvación. Cristo nos ha regalado la salvación y Dios nos ha dado a nosotros la victoria en Cristo. Es decir, Cristo rompió con el pecado. Cristo venció con el pecado. En Cristo tenemos entrada ante el Padre eterno. En Cristo tenemos toda la libertad, porque ahora somos libres y juntamente libres con Jesucristo. Somos libres en Cristo, juntamente con el Padre somos libres en Cristo Jesús. Somos libres del pecado, somos libres de las cadenas del pecado, somos libres en Jesucristo. Tenemos vida, hoy tienes vida. Eso vale más
que lo que tú y yo estemos pasando hoy o estemos atravesando, de que tenemos vida en Cristo. Esto se puede acabar, lo que estamos pasando y viviendo se puede acabar y se puede terminar, pero la vida eterna nunca se acabará, nunca dejará de ser. Tercero y último, Cristo salva. Y dice el versículo 37, dice el versículo 37 en adelante: cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Tremenda respuesta de Pedro, tremenda respuesta. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados. Le contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Sálvense de esta generación perversa. Más que en pocas palabras, lo más hermoso de esto es: Cristo salva. Y para que haya salvación en nuestro corazón, llega el poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo y nos convence a nosotros de todos nuestros pecados. Nosotros, en nuestra condición pecaminosa, somos irresistibles a la gracia de Dios por nuestro propio pecado, donde en nuestra humanidad no nos deja buscar a Dios, no nos deja buscarle a Él. Pero la gracia poderosa de Dios hace a través del Evangelio que tú y yo vayamos al arrepentimiento y fe. Esta es la respuesta del Evangelio ante el pecado: arrepentimiento y fe. Repito, esta es la respuesta del Evangelio ante el pecado: arrepentimiento y fe. Es cuando Pedro dice: arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Tú que estás ahí en casa, tú que estás ahí sentado, amigo empresario, hermano en Cristo, familia, ustedes que están ahí sentados escuchando esta predicación del Evangelio, esta es la respuesta del Evangelio para tu vida y para mi vida: arrepentirnos de todos nuestros pecados. Y es posible, por la inmensa gracia de Dios, que nosotros vayamos en arrepentimiento y fe delante de un Dios que salva, de un Dios tan grande y tan poderoso, de un Dios que lo ha hecho todo por todo en nosotros en la cruz del Calvario, entregando a su Hijo Jesucristo por tu favor y por mi favor, por nuestro favor. Esa ira era para nosotros, la ira de Dios era para nosotros, pero la ira de Dios recayó en Jesucristo en nuestro lugar. Es decir, el Cordero inmolado se puso en nuestro lugar, donde nos correspondía morir. Él murió para que nosotros no muriéramos, sino que pasáramos a la vida, de la muerte a la vida, que tuviésemos vida en Cristo. El Señor nos ayude con su gracia a reflexionar sobre esta verdad del Evangelio en nuestra vida y en nuestro corazón. Y el texto termina diciendo: sálvense de esta generación perversa. Sálvense de esta generación. Recuerda, Cristo salva. Tú no te salvas, ni yo me salvo. Cristo es el que da salvación. Cristo nos regala la salvación a nosotros. Tú no te vas a salvar, Cristo sí te va a salvar con el poder del Evangelio. Tú puedes decirme, me puedes preguntar: es que yo he sido tan pecador, es que yo he hecho esto y lo otro, he sido tan malo delante de Dios y delante de mi familia, he sido perverso delante de Dios y delante de mi familia. Te quiero decir que Dios salva tu vida y perdona tu vida en este día. Ven, acércate al Señor, ven, corre hacia Él, ven al Señor Jesucristo, que te ofrece salvación y vida eterna. Aquí no es sálvese en quien pueda, no tiene que ver con esa idea.
Aquí es que Cristo salva y solo en Él hay salvación de una vez y para siempre. No es una salvación temporal, no, es una salvación eterna que Dios te regala en el día de hoy. Ven a Cristo, corre a Cristo, reflexiona, piensa, analiza. En ese mundo de pecado que has llevado, Cristo te perdona hoy. ¿Qué pasó con ese discurso de Pedro? ¿Cómo termina? Con 3,000 personas convirtiéndose al Evangelio. Y yo te llevo hoy a la reflexión de que hoy tu vida Dios la convierte al Evangelio. Es que no sé si soy capaz, no sé si voy a lograr, no sé si voy a permanecer en el Evangelio, no sé si voy a caminar con Dios, yo que soy tan pecador, no sé si voy a ser serio en esto. Son las preguntas que surgen, ¿cierto? Es que yo no lo hago porque otro lo hizo, otro estuvo en el Evangelio y se apartó del Evangelio. Aquí no se trata de mirar a otro qué fue lo que pasó con otro. Aquí se trata de Dios y de su gloria y de tu vida. ¿Cómo está tu vida hoy? Es que tú vengas a Cristo, te enfocas en Cristo, miras a Cristo, caminas en Cristo, vives a Cristo, sabes a Cristo, hueles a Cristo en todo lo que haces y en todo lo que hago. Que Dios obre con el poder del Evangelio en tu corazón y en mi corazón a través de una gracia poderosa que es del Señor en tu vida y en mi vida. Dios nos ayude a todos a caminar seriamente con Él. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia en medio de nosotros. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Y te pedimos perdón si estás ahí sentado, me estás escuchando en esta hora. Yo te pido en el nombre del Señor que vengas a Él. No son tus fuerzas ni mi fuerza que lo van a hacer, pero si tú sientes o tú sabes que Dios te está haciendo un llamado eficaz, que te está llamando a la fe en el Señor Jesucristo, pídele perdón a Él ahí donde estás sentado. Señor, perdóname porque he sido perverso, he sido malo contigo. Perdona todos mis pecados que he cometido delante de ti. Perdóname, Señor, porque he sido malo delante de ti. Pídele perdón. Recuerda de que Él es tu esperanza, Él es tu Salvador y Él te da salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dice aquí la Escritura. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El que invoque el nombre del Señor será salvo. El mismo Pedro lo está diciendo: el que invoque el nombre del Señor será salvo. Invoca el nombre del Señor para que la salvación corra sobre tu vida a través del Señor Jesucristo. Hoy somos reconciliados con el Padre a través de Jesucristo. Hoy hemos sido perdonados en el Señor a través de Jesucristo y nos ha llevado a tener una relación correcta con el Padre, que nos corresponde de aquí en adelante caminar todos los días de nuestra vida, recordando la muerte y la vida del Señor en nuestra vida, caminar en Él. ¿Qué nos corresponde a nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vivir el Evangelio con el Padre todos los días de nuestra vida. Señor, ayúdanos a vivir el Evangelio, Señor. Ayúdanos a vivir el Evangelio. Ayúdanos a interiorizar ese Evangelio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un abrazo. Te amo en Cristo. Recuerda enviar este video, esta celebración dominical o esta predicación a tus familiares, a tus amigos y conocidos para que ellos escuchen la verdad del Evangelio y el Evangelio obre con poder transformacional en sus corazones también. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que nos vemos pronto en nuestro canal YouTube y nos veremos pronto cuando Dios lo permita y nos podremos dar un abrazo muy cordial. Te amo en Cristo. Dios te guarde.
mi cielo.